Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos acerca de la metodología que se va a colocar en nuestra tesis. ¿Recuerdan la operacionalización de la hipótesis? La operacionalización de la hipótesis tiene que ver con aquella forma de fraccionar nuestras variables en secciones que puedan ser medidas. Entonces, utilizamos las preguntas que vienen al final de la operacionalización, se convierten en un cuestionario y se recogen los datos. Una vez que tenemos las preguntas, hacemos el cuestionario. Lo que viene al final de la operacionalización, eso nos permite saber cómo es que se va a obtener la información. Por lo tanto, tenemos que hacer el cuestionario aun si el trabajo es tesis, o es un estudio de mercado, o es un problema administrativo. La operacionalización de la hipótesis justamente nos permite eso, dividir la variable en tantos segmentos como sean necesarios para poder influir en cómo obtener los datos que vamos a poder analizar. Y esta operacionalización nos sirve independientemente de si tenemos un trabajo cuantitativo, es decir, análisis de números, cualitativo, si lo que vamos a analizar tiene que ver con formas, procesos, o un trabajo mixto donde tenemos justamente la mezcla de estas dos formas de trabajo. Veamos la operacionalización. Aquí tenemos la variable estudiantes de nuestra administración y de este lado las condiciones financieras. Segmentamos esta variable en estos indicadores como fecha de nacimiento, género, etc. Y la variable, la subvariable estilo de vida, la subdividimos a pertenencia a clubes, cuánto gasta en ropas, accesorios, etc. Y las preguntas que tenemos son las que aparecen aquí. Entonces, aquí terminamos la operacionalización. Y la misma operacionalización se transforma ahora en un cuestionario. Por ejemplo, fecha de nacimiento, pedimos día, mes, año. Género, masculino, femenino o LGBT. Semestre de estudios, aquí tenemos solamente dos opciones. Los estudiantes estudian o en segundo o en cuarto semestre. Así porque la encuesta se hizo en un semestre como el que tenemos ahorita. Las horas por semana de estudio, aquí lo que vamos a esperar es un número entero, la profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿a cuántos clubes perteneces? La opción es número entero. Al año, ¿cuánto gastas en ropa y accesorios? Pues la respuesta será miles de pesos. Continuamos. Esta operacionalización se traslada a un formulario de Google. Para eso, pues primero, como ya tenemos todas las preguntas estructuradas, simplemente se copian y se pegan y se selecciona el tipo de respuesta. Y vemos algo así como lo que tenemos aquí. El título, una pequeña introducción y los datos generales que tienen que ver con la primera variable, que son los estudiantes de la maestría. Y las preguntas, fecha de nacimiento, y aquí dice colocar día, mes, año, género, masculino, femenino o LGBT. Semestre que cursa, horas por semana, cuál es tu promedio, profesión, etc. Así. La siguiente variable que tiene que ver con el estilo de vida, por ejemplo, ¿cuántos clubes pertenece? Aquí. Aquí le da uno la opción de que elija. Al año, ¿cuánto gastas en ropa y accesorios? Entonces, esta pregunta es de opción múltiple y esta es una respuesta abierta. Y si es el caso, en caso de que sea un análisis cualitativo o bien que esté uno con la certeza de que las personas
no pueden contestarlo vía electrónica, pues se imprime el cuestionario para aplicarlo personalmente. Y la ventaja de los formularios de Google es que justamente nos da la posibilidad de imprimirlo. Lo malo es que cada cuestionario aparece en muchas hojas. Ahorita veamos. Esta es la primera hoja. La segunda, vean, aquí tendrá que subrayar el semicírculo que tenemos ahí, etc. Y así hasta la última página. Aquí lo malo es que, vean, son 11 páginas por un solo cuestionario. Pero vale la pena si son pocas personas o se tiene la certeza de que vamos a contar con los datos. Después se envía para que lo contesten personas que coinciden con las características de la población. Obviamente las 87 respuestas que tengo aquí son de 87 estudiantes de la maestría. Por ejemplo, ¿quiénes respondieron? Aquí tenemos los nombres y por privacidad tapé los datos de ellos. Pero aquí están las personas que respondieron. Y finalmente se baja una tabla de datos. Y con las mismas respuestas que tenemos aquí, miren, fecha de nacimiento, aquí está, año, edad, género, semestre que estudia, horas por semana de estudio extra, etcétera, etcétera. Entonces aquí vienen los datos. Afortunadamente esta información la genera automáticamente Google Docs y en caso de que no esté así, en caso de que hayamos aplicado el cuestionario en papel, bueno, pues la posibilidad es que hay que hacer esta misma tabla a mano para llegar a obtener la información. Una vez que tengamos la tabla, podremos graficar la información. Si ya me regreso, si tengo una tabla en Excel, pues puedo hacer cierto tipo de gráficas. Pero si tengo Google, pues puedo utilizar las gráficas que ahí vienen. No es del todo recomendable utilizar siempre las gráficas de Google. Hay veces que es más importante obtener cierto tipo de información con otros programas. Miren, aquí tenemos, ¿cuentas con algún crédito? Sí o no. ¿Cuántos seguros tienes? ¿Cuántos tienen desde 0 seguros? 1, 2, 3, 4 y más. O cuando hicimos una pregunta de tipo abierto, les preguntamos, ¿cuánto es el valor de tu celular? Vean, aquí tenemos un montón de datos, que este tipo de información no es tan útil a la hora de analizarla. Lo mismo, ¿cuánto vale tu laptop? Tenemos la misma situación. Y para poder analizar los datos es importante codificarlos. Vean cómo aquí tenemos número de años, aquí. Nos olvidamos de la fecha de nacimiento y trabajamos solamente con los años. Con el género es masculino, femenino y LGBT. Entonces aquí está masculino, femenino y LGBT. Pero todo en base a codificación porque eso nos permite hacer otro tipo de análisis estadístico. Y hay, en ese tipo de datos, como los que veían en las tablas con datos abiertos, por ejemplo, hay que sacar promedio. Al año, ¿cuánto gastas en ropa y accesorios? Pues es esto. En un mes, ¿cuánto gastas en restaurantes? Ah, pues es esto. En un año, ¿cuánto gastas en viajes? Y aquí tenemos. Entonces, son otras formas de obtener la información que podemos analizar. Una vez que ya tenemos los datos ordenados, podemos hacer análisis estadístico, como análisis de frecuencias, que es simplemente ver cuántas personas dijeron sí, no, etc. Análisis de correlaciones, ¿qué significa? Cuántas personas dicen que sí en una condición y dicen que sí en otra. Diferencia de medias con G cuadrada, cuando tenemos dos grupos y nos dice que este grupo tiene cierto tipo de características. O pruebas de hipótesis, o análisis factorial exploratorio, confirmatorio, etc. Y lo mismo, podemos, una vez que tengamos los datos, podemos hacer análisis cuantitativos. Si llevaron informática, es posible que hayan visto análisis TI, no, Atlas TI, Atlas TI. Y con eso pueden hacer análisis cualitativos,
como análisis de contenido, análisis temático, análisis narrativo, análisis de teoría fundada o fundamentada o análisis del discurso. Hay muchas otras opciones cualitativas que se pueden hacer. Resumiendo, en el capítulo de metodología describimos de dónde se van a obtener los datos, o sea, a quiénes se les preguntará. Segundo, cómo se va a obtener la información. Si vamos a diseñar un cuestionario, cómo vamos a aplicar el cuestionario, en línea, en papel, etcétera. ¿Quién va a aplicar el cuestionario? En caso de que hagamos una entrevista, ¿a quiénes vamos a entrevistar? Tenemos que hacer un análisis de las condiciones de la organización en caso de que queramos resolver los problemas administrativos, si es el caso de la opción para titulación, etcétera. Es decir, necesitamos en la metodología decir cómo voy a recoger y voy a analizar la información. Y por último, ¿qué tipo de análisis se realizará? Análisis de frecuencias, análisis de correlaciones, o para cualitativo análisis de contenido, o en el caso de un análisis de mercado, pues la combinación de todo este tipo de situaciones. Y estoy a su disposición para resolver las dudas que sean necesarias. Muchas gracias.